la mesa del rincón. La tarde se apagaba lentamente sobre la ciudad, tiñendo los edificios de tonos anaranjados y violetas. Era ese momento del día en el que las calles se llenaban de oficinistas cansados, parejas que caminaban de la mano y vendedores callejeros que intentaban colocar sus últimos productos antes de que el bullicio nocturno se apoderara de todo. Entre ese ir y venir de pasos, risas y bocinazos, se erguía el restaurante La Fontana, un lugar conocido por su ambiente acogedor y su fama de cocina tradicional con un toque moderno. Las lámparas de hierro forjado, encendidas en la fachada, emitían una luz cálida que invitaba a entrar. Tras los ventanales podía verse el movimiento pausado de los meseros, el tintinear de los cubiertos y la charla tranquila de algunos clientes. Era un sitio de esos que parecían diseñados para hacer olvidar el caos de la ciudad apenas se cruzaba la puerta. Daniel, de 36 años, lo eligió casi sin pensarlo. Profesor de literatura, de semblante sereno y mirada atenta, había terminado una jornada larga en la universidad. Entre clases, reuniones con estudiantes y la revisión de decenas de ensayos, sentía la mente cargada y el estómago vacío. No solía frecuentar restaurantes a esa hora, prefería cocinar en casa, pero esa tarde había algo distinto, necesitaba un cambio de escenario. Empujó la puerta de cristal, y de inmediato lo envolvió el aroma a pan recién horneado mezclado con notas de vino y especias. El murmullo de conversaciones ajenas lo relajó. Caminó hacia el mostrador, donde un camarero joven, con uniforme impecable pero gesto tímido, lo recibió con una sonrisa rápida. «Buenas tardes, señor». «¿Viene solo?» «Sí, solo», respondió Daniel. «Perfecto. Sígame, por favor». El muchacho lo condujo hacia una mesa junto a la ventana. Era un rincón discreto, desde donde podía ver tanto la calle como gran parte del salón. Daniel agradeció en silencio esa elección. Le gustaba observar, sentir que podía ser parte y al mismo tiempo espectador de todo. «Aquí está el menú. Enseguida regreso para tomar su orden». El camarero lo dejó con una ligera inclinación de cabeza. Daniel apoyó su libreta de cuero sobre la mesa, la abrió por la mitad y comenzó a escribir algunas notas sueltas. Tenía la costumbre de registrar fragmentos de pensamientos al final de cada día, ideas para clases, frases que escuchaba en el transporte público, imágenes que se le ocurrían sin motivo aparente. Era su manera de dar sentido al caos diario. El restaurante no estaba lleno, pero sí animado. Un grupo de ejecutivos conversaba en voz baja cerca de la barra, una pareja joven compartía una pizza en la mesa del centro y una señora mayor disfrutaba sola de un café con un libro abierto. Todo parecía fluir en calma. Hasta que el camarero regresó. Tenía la carta en la mano, pero algo en su expresión había cambiado. Su sonrisa nerviosa se había borrado y, en su lugar, se dibujaba una incomodidad evidente. ¿Ya sabe qué desea ordenar?, preguntó Daniel, levantando la vista de su libreta. El camarero dudó. Apretó los labios, bajó la mirada al suelo y luego la alzó con un gesto casi de disculpa. «Lo siento, señor, pero no puedo tomarle la orden». Daniel arqueó una ceja, sorprendido. «¿Cómo que no puedes?» «Es que…» El joven se pasó la mano por la nuca, incómodo. «Tengo instrucciones de no servirle». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La pareja de la mesa central se giró un instante, intrigada por el tono de la conversación. Daniel cerró lentamente la libreta, respirando hondo. No era un hombre que se irritara con facilidad, pero aquella situación era absurda. «¿Instrucciones de quién?», preguntó con calma, aunque por dentro la curiosidad y el fastidio se mezclaban. El camarero tragó saliva. «Del dueño». El desconcierto creció. Daniel lo miró fijamente. «¿Del dueño? Pero, ¿por qué? Ni siquiera he pedido nada». El muchacho bajó la voz, como si temiera que alguien más lo escuchara. «No lo sé con certeza. Solo me dijeron que, si usted venía, no debía atenderlo». Daniel entrecerró los ojos. Esa frase, «si usted venía», implicaba que lo esperaban. Y eso le resultaba inquietante, porque él no había planeado entrar a la Fontana hasta el último minuto. «Mira», dijo finalmente, con tono firme pero sereno. «Entiendo que sigas órdenes, pero necesito hablar con alguien que pueda darme una explicación». El camarero abrió la boca, vacilante. Y entonces, una voz grave, profunda,
cortó el ambiente desde el fondo del salón. Yo me encargo. El silencio se propagó como una onda invisible. Los clientes levantaron la cabeza, algunos cuchichearon. Daniel giró y vio salir de la cocina a un hombre alto, de porte imponente. Rondaba los 50 años, con cabello entrecano perfectamente peinado hacia atrás. Llevaba una camisa blanca planchada con meticulosa pulcritud y un chaleco negro que le daba aire de autoridad. Su paso era lento, seguro. La mirada, firme. No necesitaba levantar la voz para imponerse, la simple presencia lo hacía. El camarero retrocedió de inmediato, como un soldado que se retira al ver llegar al general. El hombre llegó hasta la mesa de Daniel y extendió la mano. Buenas tardes. Soy Julián Herrera, propietario de este restaurante. Daniel estrechó la mano, notando la fuerza contenida en aquel gesto. Daniel Robledo, respondió, aún sorprendido. Y creo que hay un malentendido aquí. No lo llamaría malentendido, dijo Julián, con una leve sonrisa que no terminaba de ser amable. Digamos que es un asunto especial. El dueño lanzó una mirada fulminante al camarero, que se apresuró a desaparecer hacia la cocina. Después, se inclinó un poco hacia Daniel, como quien se acerca para compartir una confidencia. Permítame, por favor, invitarlo personalmente esta noche. Sería un honor que acepte. La voz de Julián era cordial, pero su tono tenía un matiz extraño, como si hubiera algo más detrás de sus palabras. Daniel lo percibió al instante. No era una simple cortesía, era una mezcla de hospitalidad forzada y advertencia velada. El profesor apoyó los codos en la mesa, sin apartar la mirada del hombre que lo observaba con intensidad. La libreta permanecía abierta a un lado, como si también fuese testigo de aquella escena. Un pensamiento cruzó por su mente, ¿cómo sabían que vendría? Y lo más inquietante, ¿por qué alguien habría dado instrucciones de no servirle? Julián sonrió, esta vez con un gesto amplio, y con un movimiento de la mano hizo una señal a otro camarero, distinto al primero. Este acudió de inmediato, como si lo hubieran estado esperando. Por favor, ordenó el dueño, tráigale al señor Robledo una copa de nuestro mejor vino. Yo me encargaré personalmente de atenderlo. Daniel entrelazó las manos sobre la mesa. Todo en su interior le decía que debía levantarse e irse de aquel lugar, que no tenía por qué tolerar una situación tan extraña. Pero otra parte de él, la parte curiosa, la que había aprendido a escuchar como buen observador y profesor de literatura, lo incitaba a quedarse. Porque lo que estaba sucediendo tenía la forma exacta de una historia que apenas comenzaba. El reloj del salón marcaba las 7:45 de la noche. Afuera, las luces de la ciudad se encendían una a una. Dentro, el aire cargado de expectación envolvía la mesa del rincón, mientras Daniel y el dueño del restaurante se miraban a los ojos como si ambos supieran que lo que iba a ocurrir a continuación no sería nada común. La invitación del dueño. El camarero obedeció de inmediato la orden de Julián Herrera y se marchó a buscar el vino. Daniel lo siguió con la mirada hasta perderlo en la cocina. Luego volvió a fijar los ojos en el dueño del restaurante, que permanecía de pie junto a su mesa, como si lo estuviera evaluando en silencio. El ambiente del restaurante había cambiado. Ya no era el lugar cálido y cotidiano que Daniel había percibido al entrar. Ahora cada detalle parecía cargado de significado, la música suave de fondo, el murmullo contenido de los demás clientes, el roce metálico de los cubiertos contra los platos. Todo sonaba más nítido, más consciente. Julián rompió el silencio con un gesto. Se sentó frente a Daniel, sin pedir permiso, como si aquella mesa también le perteneciera. Espero que no se haya molestado por lo ocurrido, dijo con voz grave y pausada. Mi empleado solo cumplía órdenes. Daniel lo miró fijamente. Eso lo entendí. Lo que no entiendo es por qué había órdenes específicas para que no me sirvieran. El dueño entrelazó las manos sobre la mesa y sonrió con serenidad. Porque hay personas que uno prefiere atender personalmente. Y usted, señor Robledo, es una de ellas. El profesor arqueó una ceja. ¿Cómo sabe mi apellido? Julián lo observó durante unos segundos, como si evaluara si debía responder. Justo entonces llegó el camarero con una copa de vino tinto de color intenso, colocándola frente a Daniel con extrema delicadeza. El dueño levantó la copa, la olió y bebió un sorbo primero, como para demostrar que no había truco.
En este lugar sabemos quiénes nos visitan, dijo, dejando la copa sobre la mesa. Es parte de cómo mantenemos el orden y la seguridad. Daniel bebió un trago, más para ganar tiempo que por sed. El vino era excelente, pero lo que lo inquietaba era el subtexto en cada palabra del dueño. ¿Y qué tiene de especial mi visita?, preguntó finalmente. Julián apoyó los codos en la mesa y se inclinó hacia adelante. Digamos que he oído hablar de usted. Un profesor, amante de los libros, siempre escribiendo en su libreta. Un hombre que observa más de lo que aparenta. No soy alguien famoso, replicó Daniel, desconcertado. Ni influyente. Soy solo un profesor. Eso dice usted, contestó Julián con calma. Pero a veces, los que parecen insignificantes son los que más llaman la atención. Daniel lo miró sin responder. Había aprendido, con los años, que a veces el silencio forzaba al interlocutor a revelar más de lo que quería. Y efectivamente, el dueño continuó. Verá, señor Robledo, dijo mientras giraba lentamente la copa en su mano. No me gusta dejar nada al azar en este lugar. Aquí no entra alguien sin que yo lo note. Y cuando lo vi cruzar esa puerta, supe que debía conocerlo. La explicación parecía amable, pero había algo en la forma en que lo decía que sonaba más como advertencia que como cortesía. Daniel se reclinó en la silla. Entonces, ¿quiere conocerme? Pues adelante. ¿Qué es lo que quiere preguntar? El dueño lo estudió unos segundos antes de responder. Quiero saber qué lo trajo aquí. ¿A la fontana? Daniel se encogió de hombros. Hambre. Nada más. No lo creo, replicó Julián de inmediato, sin dudar. Un hombre como usted no toma decisiones por azar. Daniel se sorprendió por la seguridad con que hablaba. No me conoce lo suficiente para afirmarlo. El dueño sonrió apenas. Créame, lo sé más de lo que imagina. Un silencio incómodo se instaló entre ambos. Los clientes del restaurante continuaban con sus conversaciones, pero de algún modo Daniel sentía que ya no formaban parte de la escena. Era como si todo el lugar se hubiera reducido a esa mesa, ese rincón iluminado por una lámpara cálida, y esa conversación que cada vez parecía más extraña. Finalmente, Daniel decidió girar la conversación. ¿Qué pasa si le digo que no quiero seguir hablando de esto? ¿Que solo quiero cenar tranquilo y marcharme? El dueño sostuvo su mirada. Entonces lo dejaré cenar tranquilo. Pero lo invito a quedarse. Créame, esta noche puede resultarle más interesante de lo que piensa. Daniel abrió la boca para responder, pero en ese momento el camarero regresó, esta vez con un plato pequeño, un aperitivo de cortesía. Lo colocó frente a él con rapidez y se marchó sin decir palabra. Pruebe, dijo Julián, levantando nuevamente su copa. Brindemos por los encuentros inesperados. Daniel lo imitó, aunque con reticencia. Sabía que algo no encajaba. Todo en el comportamiento del dueño estaba cargado de intenciones que no alcanzaba a descifrar. Mientras masticaba el primer bocado, una idea le atravesó la mente como un relámpago. Tal vez este hombre no lo había invitado, tal vez lo había estado esperando desde antes. Daniel dejó los cubiertos y lo miró directamente. Señor Herrera, voy a ser directo. ¿Qué es lo que quiere de mí? El dueño sonrió, pero no respondió de inmediato. Apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó las manos, como si meditara cada palabra. Quiero contarle algo que no puedo decirle a cualquiera, respondió al fin. Y quiero hacerlo aquí, ahora, mientras la noche avanza. Daniel lo observó en silencio, sintiendo que la tensión en el aire era tan densa que casi podía cortarse. El dueño lo había llevado exactamente al lugar que quería, a un punto donde la curiosidad superaba cualquier instinto de marcharse. Fuera, la ciudad vibraba con la vida nocturna. Dentro, en esa mesa apartada, Daniel comprendió que lo que estaba a punto de escuchar lo involucraría mucho más de lo que jamás habría imaginado. El secreto del dueño. La noche había caído por completo. Desde la mesa del rincón, Daniel podía ver cómo las luces de la calle titilaban a través de los ventanales del restaurante. El murmullo de los transeúntes se mezclaba con el tintinear de los cubiertos y las conversaciones de los pocos clientes que quedaban. Sin embargo, para él, todo ese ruido era como un telón de fondo lejano. Lo único que realmente importaba era el hombre sentado frente a él, con los ojos fijos y la sonrisa contenida. Julián Herrera, dueño de la fontana,
tenía una calma inquietante. Su copa de vino permanecía en la mesa, a medio vaciar, mientras giraba el cristal con la punta de los dedos como si aquel movimiento lo ayudara a ordenar las ideas. Finalmente, habló. Señor Robledo, le agradezco que haya tenido la paciencia de quedarse hasta ahora. No todos aceptan una invitación inesperada en circunstancias tan peculiares. Daniel lo observaba con atención. Tenía la libreta abierta a un lado, aunque no había escrito ni una sola palabra desde que comenzó aquella conversación. Algo dentro de él le decía que lo que estaba a punto de escuchar era demasiado grande para reducirlo a unas simples notas. Usted me dijo, respondió finalmente, que tenía algo que contarme. Algo que no podía decirle a cualquiera. El dueño asintió. Así es. Y créame, no lo elegí al azar. Hizo una pausa, como si calibrara el peso de sus palabras antes de lanzarlas. Verá, este restaurante no es solo un negocio. No es únicamente un lugar donde se sirven platos y se llenan mesas. Es, digamos, una fachada. Daniel frunció el ceño. ¿Fachada? ¿De qué? Julián se inclinó hacia adelante, bajando un poco la voz. De algo mucho más grande. Algo que existe en esta ciudad desde hace décadas, aunque pocos lo saben. El profesor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La forma en que el dueño pronunciaba esas frases no dejaba lugar a dudas, no era una broma ni una metáfora. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Preguntó con cautela. El dueño sostuvo su mirada un instante antes de responder. Usted es profesor, escritor, observador. Tiene un talento poco común para fijarse en lo que los demás ignoran. Y por eso, señor Robledo, usted ha visto demasiado, aunque aún no sea consciente de ello. Daniel intentó protestar, pero Julián levantó una mano para detenerlo. Piense en los últimos días. Los hombres que vio rondando la plaza frente a la universidad. Las conversaciones que escuchó en el café mientras corregía exámenes. El sobre que alguien dejó sobre su escritorio sin remitente. El profesor se quedó helado. Nadie debía saber esas cosas. Eran detalles pequeños, incidentes dispersos que había notado sin darles demasiada importancia. ¿Cómo podía Julián conocerlos? ¿Cómo sabe todo eso? Balbuceó. El dueño sonrió apenas, aunque sus ojos seguían serios. Porque todo está conectado. Y este lugar, la Fontana, es uno de los puntos donde esas conexiones se cruzan. Se recostó en la silla, respirando hondo, y luego prosiguió con calma. Hace años, cuando abrí este restaurante, su propósito no era solamente la cocina. Servía como punto de encuentro. Personas de distintos círculos venían aquí, no por la comida, sino por lo que podían encontrar entre estas paredes, información, contactos, acuerdos que no podían hacerse a la luz del día. Daniel lo escuchaba sin interrumpir, sintiendo que cada palabra lo hundía más en un territorio desconocido. ¿Está diciendo que este lugar es parte de algo ilegal? Preguntó finalmente. El dueño lo miró con una mezcla de paciencia y firmeza. No lo llamaría ilegal. Lo llamaría necesario. Hay cosas que los gobiernos no dicen, hay negocios que nunca se firman en oficinas, y hay secretos que solo circulan en sitios como este. Aquí, bajo la apariencia de un restaurante, se han tomado decisiones que han cambiado el rumbo de barrios enteros, incluso de la ciudad. Daniel se llevó una mano al rostro. Era demasiado para procesar de golpe. ¿Y yo qué tengo que ver en todo esto? Mucho más de lo que imagina, contestó Julián, inclinándose hacia adelante. Usted escribe, observa, conecta hilos. Ha llamado la atención de personas que no deberían saber de usted, y créame, no es casualidad que terminara sentado en esta mesa. El profesor sintió que el aire se le hacía más pesado. ¿Insinúa que me estaban vigilando? No insinuó, replicó Julián con seriedad. A usted ya lo estaban observando antes de que pusiera un pie en la Fontana. Y lo seguirán observando después. Daniel se quedó en silencio. De pronto, todo lo que había visto últimamente cobraba otro sentido, los rostros repetidos en distintos lugares, las miradas rápidas que se apartaban cuando él devolvía la vista, la sensación de ser seguido al salir de la universidad. El dueño se inclinó aún más y bajó la voz hasta casi un susurro. Le diré algo más. Aquella libreta que siempre lleva, no es tan inofensiva como piensa. Usted cree que solo escribe fragmentos,
pensamientos sueltos, pero en realidad está armando un mapa. Un mapa que otros ya han notado. Y ese mapa puede ponerlo en peligro. Daniel se tensó. Sintió el impulso de cerrar la libreta de golpe, como si así pudiera borrar lo que contenía. Pero al mismo tiempo, no podía dejar de preguntarse qué significaban esas palabras. ¿Qué quiere de mí?, preguntó con la voz más firme que pudo reunir. El dueño sostuvo su mirada, con una intensidad que parecía perforar la piel. Quiero que decida. Puede salir de aquí, olvidar esta conversación, seguir con su vida. O puede aceptar que ya está dentro de algo más grande, y entonces tendrá que aprender a moverse en un mundo donde cada detalle importa. El silencio se extendió. Afuera pasaba un autobús iluminado, y las risas de un grupo de jóvenes se filtraban por los ventanales. Pero dentro, en esa mesa, todo parecía suspendido. Daniel respiró hondo. Si decido marcharme, ¿qué pasará? Julián entrelazó las manos sobre la mesa. Nada, al menos de inmediato. Pero tarde o temprano volverán a cruzarse con usted. Porque, aunque no lo entienda aún, ya está en la historia. El profesor bajó la mirada a su copa de vino, como si buscara en el reflejo líquido una respuesta. Después levantó la vista. ¿Y si decido quedarme?, preguntó. ¿Qué ocurre? El dueño sonrió, por primera vez con calidez genuina. Entonces tendrán más preguntas que respuestas, pero también un lugar en la mesa donde se toman las decisiones que nunca aparecen en los periódicos. Daniel sintió que el corazón le latía con fuerza. Parte de él quería levantarse y salir corriendo, alejarse de aquel restaurante y de aquel hombre que parecía saber demasiado. Pero otra parte, la misma que lo había hecho quedarse desde el principio, ardía de curiosidad. Era la misma parte que lo había llevado a la literatura, la necesidad de entender lo que los demás no veían. Finalmente, levantó la copa y bebió el último sorbo. Quiero escuchar más. El dueño asintió, satisfecho. Sabía que no se marcharía. En ese instante, el reloj del restaurante marcó las 11 de la noche. La mayoría de los clientes ya se habían ido, y solo quedaban un par de mesas ocupadas. La música de fondo bajó de volumen, y el personal comenzó a limpiar discretamente las otras áreas. Julián se puso de pie, con la elegancia de quien controla cada detalle de la escena. Venga conmigo, profesor Robledo. Es hora de mostrarle lo que realmente significa este lugar. Daniel tomó su libreta, cerrándola con un gesto casi solemne, y se levantó. Mientras seguía al dueño hacia una puerta al fondo del salón, una puerta que hasta ese momento le había parecido un simple acceso al almacén, supo que cruzar ese umbral cambiaría su vida para siempre. La Fontana, pensó, no era solo un restaurante. Era el inicio de algo mucho más grande, un mundo donde la comida era lo de menos y los secretos eran el verdadero plato principal. Y ahora, él era parte de ese menú.